La ley hará una de dos cosas por ti. Te convencerá de que aún eres un pecador o te convertirá en un fariseo. La ley te humillará como cristiano o te volverá un engreído insoportable. Soy Omar Jaramillo y quiero darte la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, conozco algunos engreídos por ahí y me pregunto, ¿será por esto? ¿Alguna vez has conocido algún engreído insoportable? He conocido un par, sí. ¿Sabes? Es una tragedia cuando los cristianos transmiten esa actitud de que yo soy más santo que nadie, como si los demás tuvieran que mejorar su nivel para estar a su altura. Y eso es tan lejos del espíritu del Señor Jesucristo. No ves nada de eso en el Señor Jesús. Él confrontó a los fariseos. Así fue, pero Él se relacionó con las personas y hoy nos llama a la humildad. Pero qué hermoso es ver a cristianos que de verdad caminan con humildad junto a Cristo y lo hacen porque han entendido el Evangelio. Toda nuestra serie trata sobre eso. Si realmente entiendes el Evangelio, eso va a impactar tu carácter, no solo tu pasado y tu futuro. Entender que soy un pecador cuya única esperanza ante Dios es su gracia, va a producir un cristiano de espíritu humilde, no uno arrogante y engreído. Y eso es lo que estamos viendo en Gálatas capítulo 3. Así que espero que abras tu Biblia y nos acompañes allí. Continuamos con el mensaje El Evangelio te da el Espíritu. Aquí está el pastor Colin. No matarás. Si eso significa que nunca deberás guardar amargura o resentimiento en ninguna circunstancia de la vida, probablemente dirás, ¿sabes lo que me han hecho? ¿Sabes las heridas que me han causado? Jesús resumió la ley, ¿recuerdas? Él dijo, esto es a lo que se reduce todo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y recuerda que en una ocasión hubo un joven muy rico y exitoso que vino a Jesús queriendo saber cómo podía ser salvo. Y Jesús le recordó los mandamientos. Y el joven inmediatamente dijo, bueno, estas cosas las he estado haciendo desde mi juventud. Y estoy seguro que cuando dijo eso lo dijo en serio. Pero al decirlo mostró que no tenía ni la menor idea de lo que realmente significaba la ley. Así que Jesús le dijo algo muy simple. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo cual, si realmente amara a su prójimo como a sí mismo, no habría sido difícil de hacer. Si realmente amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿cuál es el problema con eso? Pero por supuesto, él se dio la vuelta de inmediato y fue a buscar otro rabino a quien seguir. La ley nos dice qué hacer, pero no nos da los medios para hacerlo. Y si el Evangelio fuera perdón más ley, estaríamos condenados de nuevo bajo la maldición. Por eso Pablo introduce ese tema con tanta fuerza en el centro de Gálatas 3, porque la ley no puede impartir vida. Segundo, lo que la ley sí puede hacer. La ley puede llevarte a Cristo. La ley no puede impartir vida. Pero lo que la ley sí puede hacer es llevarte a Cristo. Mira lo que encontramos en Gálatas 3:23 y 24. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. No es de extrañar si estás llamado a hacer algo que no puedes hacer, que seas realmente un prisionero. De manera que la ley ha sido nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ahora bien, ¿ves lo que Pablo está diciendo aquí? El propósito principal de toda la ley de Dios es llevarte a Jesucristo. Cuando ves la absoluta imposibilidad de poder hacer lo que Dios te está pidiendo hacer, entonces verás y sentirás tu necesidad de un Salvador. Para eso fue dada la ley, para este propósito, para llevarte a Cristo. Y eso es tan cierto hoy para los cristianos como lo es para los incrédulos que necesitan escuchar el Evangelio. Mira, muchos cristianos han caído en el mismo error que los Gálatas. Vimos nuestra necesidad de Jesús para perdonar nuestros pecados pasados, pero luego, de alguna manera, en el contexto de la iglesia, comenzamos a creer que podríamos ser capaces de vivir una vida que agrada a Dios, con un poco de perdón ocasional que nos recargue de vez en cuando. En otras palabras, pensamos que la vida cristiana es perdón más ley. Necesito preguntarte algo.
¿De verdad crees que Dios mira desde el cielo y se queda maravillado con tu vida cristiana? ¿De verdad lo crees? Te lo tengo que decir con honestidad. Muchas veces miro mi propia vida cristiana y mi ministerio y me pregunto, ¿qué pensará Dios de todo esto? Agustín, a quien la iglesia le ha dado el título de Santo, San Agustín, así que debió haber sido un muy buen cristiano, un gran líder, un maestro admirable, dijo lo siguiente: no me atrevo a recomendar las obras de mis manos por temor a que encuentres en ellas más pecados que méritos. Esa era la opinión de San Agustín sobre su propia vida cristiana, y es también la que yo tengo de la mía. ¿Puedes identificarte con eso? ¿De verdad quieres correr hacia el Señor en el último día diciendo, mira mi vida cristiana, Señor? Ni por un segundo. Yo no presento las obras de mis manos por temor a que se encuentren en ellas más pecados que virtud. La ley era una de dos cosas: te convencerá de que sigues siendo un pecador o te convertirá en un fariseo. Y de hecho, hoy encontramos ambos tipos de cristianos en la iglesia. Están los que tienen una profunda conciencia de su necesidad constante del Salvador, y están otros que parecen más bien fariseos. La ley o te humillará como cristiano o te volverá un engreído insoportable. Y esto es de enorme importancia para nuestro impacto en el mundo, porque el mundo ve a los cristianos evangélicos como unos engreídos autosuficientes. Eso es lo que muchos piensan de nosotros, que vamos por ahí llamando a otros a que sean tan justos como nosotros creemos que somos. Y claro, si creemos que realmente estamos teniendo éxito en guardar los 10 mandamientos y en cumplir todo lo que Dios exige de nuestras vidas, entonces mereceríamos ser vistos de esa manera. Porque el propósito de la ley de Dios no es hacernos fariseos, sino llevarnos a Cristo. Los Gálatas entendieron esto al principio, pero claramente lo perdieron de vista. Al final, lo que ocurrió fue que la ley los alejó de Cristo. Tratando de visualizar esto en una imagen, creo que su visión de la salvación era como un juego de billar. Imagina una mesa de billar. No sé si alguna vez hayas escuchado esta ilustración, pero es como si Cristo fuera la bola blanca, que al momento de la conversión los golpeó, dándoles una nueva dirección. Tocados una vez por el perdón de Cristo, ahora siguen su camino, impulsados por la fuerza de esa experiencia pasada, intentando vivir una vida justa por su propio esfuerzo. ¿Cuántos cristianos están justo ahí? No soy alguien que necesitó la gracia una vez y ya. Soy alguien que necesita gracia hoy y que solo puede permanecer en la presencia de Dios por esa gracia. Fui salvo por gracia y permanezco hoy por gracia. Trata de recordar una de las estrofas menos conocidas del famoso himno de John Newton. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Entonces, lo que la ley no puede hacer es impartir vida. Lo que la ley puede hacer, si tiene su efecto correcto en tu vida, es llevarte a Cristo. Y aquí está lo tercero, lo que Cristo hará. Él te dará el Espíritu. Aquí llegamos al corazón del mensaje, en Gálatas 3:2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Esa es la pregunta crucial que llega al centro de cómo vivimos la vida cristiana. ¿Cómo recibes al Espíritu Santo? ¿Cómo recibes esa vida nueva que viene de lo alto? ¿Cómo es tuya hoy, mañana y para todo lo que enfrentarás en esta semana, el próximo mes y en el tiempo que estés aquí en la tierra, hasta que Cristo te llame a casa? Te doy la respuesta. No es por la ley. La ley no puede impartir vida, sino por creer lo que oíste. Es lo que dice el versículo 2. El oír con fe. Se refiere al versículo 1, donde Pablo habla de su predicación del Evangelio de Jesucristo. Así que lo que Pablo nos enseña aquí con absoluta claridad es que los que creen en el Evangelio reciben el Espíritu. Es decir, no existe tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. Si tienes perdón, tienes vida. ¿Por qué? Porque recibes ambos al unirte a Jesucristo, quien posee ambos en sí mismo. Él tiene en sus manos tanto el perdón como la vida, y cuando los abrazas, o más bien,
cuando Él te abraza a ti, ambos se vuelven inseparablemente tuyos. Él murió para el perdón de tus pecados. Él resucitó para darte vida. No puedes separar la muerte de la resurrección de Jesús. No puedes ser salvo con la mitad de Jesucristo, ni recibir la mitad de la salvación que Él te ofrece. No puedes tener perdón sin vida, ni vida sin perdón. El Cristo que murió por ti es el mismo Cristo que resucitó por ti. El Evangelio consiste en que Él perdonará tus pecados y te dará su Espíritu. Ese es el Evangelio, conforme crees en Él. No porque hayas alcanzado cierto nivel en tu vida cristiana. Los que creen en el Evangelio reciben el Espíritu. Y el Nuevo Testamento deja esto muy claro, especialmente cuando se dice de forma negativa en lugar de positiva. Romanos 8:9, escucha esto. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque pertenecer a Cristo por la fe significa tener tus pecados perdonados y recibir el Espíritu Santo. Eso es el Evangelio. Y si no hemos entendido eso, lo que realmente pensamos es que el Evangelio es perdón más ley. Eso es todo lo que creemos tener. Pero Pablo escribe a los Gálatas que de alguna manera se han confundido profundamente sobre lo que realmente significa ser cristiano. Y él les dice, no es perdón más ley, es perdón más vida. El Cristo que murió por ti resucitó por ti, y los que creen en el Evangelio reciben el Espíritu. Dicho de manera más simple, si no tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, aún no eres cristiano en términos del Nuevo Testamento. Así que, por favor, sea lo que sea que hagas, no te digas a ti mismo que sí eres cristiano, porque de otro modo te engañarás pensando que ya posees la perla de gran valor, cuando en realidad no es así. Y si crees que la tienes, ya no la buscarás, y entonces podrías perderla. Y eso sería lo más trágico que podría pasarte en todo el mundo. De hecho, estoy viendo cada vez más, especialmente en nuestra cultura actual entre la gente de la iglesia, que esta es una pregunta muy útil para aclarar si alguien ha entendido el Evangelio o no. Porque si estás hablando con una persona de la iglesia y le preguntas, ¿eres cristiano? Para la mayoría de la gente hoy eso equivale a preguntar, ¿eres buena persona? Y la gran mayoría te dirá que sí. Y hasta se ofenderá un poco de que le hayas preguntado que si es cristiano. Claro que soy cristiano, ¿por qué me lo preguntas? Así que en una situación así, puede que te convenga hacer una pregunta más sutil y penetrante como esta. ¿Has recibido el Espíritu Santo? En realidad es exactamente la misma pregunta. No es difícil de decir. ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Vive en ti el Espíritu de Dios? ¿Y sabes qué es lo extraordinario? Muchas personas que creen ser cristianas se quedan perplejas ante esa pregunta. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu interior? ¿Sabe qué nos dice eso? Que un gran número de personas en iglesias evangélicas no han entendido el Evangelio. Estamos de vuelta en el tiempo de los Gálatas, pensando que se trata de perdón más ley, cuando aún no hemos comprendido que se trata de perdón más vida. Es un buen recordatorio que realmente necesitamos dejar en claro y asegurarnos de que la gente entienda que el Evangelio no es solo perdón, es perdón más vida. Este mensaje se titula El Evangelio te da el Espíritu y forma parte de una serie más amplia titulada Entendiendo el Evangelio. Si alguna vez te pierdes un programa, te animamos a visitar abrelabiblia.org. Allí podrás escuchar nuestros programas en línea o suscribirte a nuestro podcast. Esta es una excelente manera de recibir enseñanzas bíblicas diarias mientras estás fuera de casa. Y cuando visites nuestro sitio web, puedes explorar nuestra creciente biblioteca de recursos bíblicos diseñados para ayudarte a crecer en tu caminar con Jesucristo. Una vez más, la dirección es abrelabiblia.org. Volvamos al mensaje. Con nosotros, el pastor Colin. Esta es la promesa asombrosa que Pablo establece en Gálatas y que a lo largo de la carta irá desarrollando todas sus implicaciones para nosotros. El Espíritu de Dios vendrá a vivir en ti cuando pones tu fe en Cristo. Dicho de otra manera, el Espíritu de Jesús vendrá a vivir en ti.
Si miras Gálatas 4:6, Pablo dice que porque somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, a nuestros corazones. Escucha bien, Dios te dará su Espíritu con la misma libertad con la que te perdona tus pecados, cuando pones tu confianza y tu fe en su Hijo Jesucristo. Tratemos de entender esto. Dios te da su Espíritu tan libremente como te da el perdón de tus pecados cuando confías en su Hijo Jesús. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vive en mí. No solo murió por mí, sino que vive en mí. Así es como estoy viviendo hoy. El Espíritu de Jesús vive en mí. Tómate el resto de tu vida para meditar en eso. Es algo asombroso. Esto no es perdón más ley, es perdón más vida. Y eso lo cambia todo. Ahora nota, aunque sea brevemente, las dos maneras en que Pablo describe la experiencia de la vida cristiana en Gálatas 2:20. Esto me ha ayudado mucho a entender mi propia vida. Primero, es una vida en el cuerpo y segundo, es una vida vivida por la fe en Jesucristo. Si puedes entender estas dos cosas, te ayudarán a comprender tu experiencia como cristiano. Primero, vivo en el cuerpo. Eso significa que siempre estarás en conflicto. A veces te faltará valor, te sentirás desanimado, te lamentarás de tu inconsistencia, lucharás con enfermedades, con tentaciones, con debilidades y eventualmente con la muerte. Vivimos esta vida en la carne y uno se pregunta, ¿cómo voy a poder vivir así? La respuesta es, vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ejercito fe en este Jesucristo que vive en mí en todas las circunstancias de mi vida. Eso significa que la vida cristiana no es pasiva, sino que es activa, muy activa. Se trata de vivir por fe en el Hijo de Dios. Verás, cuando hablamos de comprender el Evangelio, no nos referimos simplemente a creer que Jesús murió y resucitó. Me refiero a creer y aferrarse a que Él está contigo en lo que estás enfrentando hoy en tu vida, en tu cuerpo, en la carne. Que Él está obrando en medio de esas circunstancias que tú desearías evitar y que Él te sostendrá en medio de ellas, te ayudará a salir adelante y cumplirá su propósito contigo a través de ellas. Por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor resucitado viene a nosotros hoy, en medio de todas estas circunstancias tan diversas en nuestras vidas, y Él nos dice con las palabras del profeta Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso no es perdón más ley, eso es perdón más vida. Así que ¿no te alegra saber que el Espíritu Santo de Dios está contigo en todo lo que enfrentes en el día a día? ¿No estás agradecido de que el Evangelio no sea simplemente, bueno, has sido perdonado, ahora haz lo que mejor puedas? Gracias a Dios que no es perdón más ley, es perdón más vida. Cristo te da su Espíritu con la misma generosidad con la que te perdona cuando crees en el Evangelio. Él te dice, tus pecados te son perdonados. Y también te dice, ahora enfrenta los desafíos que tienes por delante, porque sabes que estoy contigo y en ti por medio de mi Espíritu. Eso es el Evangelio. Es gracia, es vida y es para el mundo. Padre, en este momento estamos tan agradecidos porque lo que Jesucristo nos da no es perdón más ley, sino perdón más vida en el Espíritu. Y nos postramos ante ti reconociendo que esto es lo que necesitamos. Al creer en el Evangelio te damos gracias porque esto es lo que tenemos. Y tal vez alguien que está escuchando no tiene claridad sobre estas cosas y te gustaría unirte a esta sencilla oración. Señor, lo que se ha descrito hoy es lo que necesito y creo que no tengo aún. Así que hoy me aferro a tu promesa, perdona mis pecados y dame tu Espíritu. Creo que moriste y resucitaste para que estas cosas sean mías. Las recibo con gozo, por fe, para que desde hoy pueda vivir esta vida en el cuerpo,
con todas sus dificultades, sabiendo que estas realidades gloriosas del Evangelio son en verdad mías en Cristo Jesús. Por esto te doy gracias en su nombre. Amén. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado El Evangelio te da el Espíritu. Y qué gran reflexión la que compartió con nosotros el pastor Colin. Una muy buena manera de saber si alguien realmente es cristiano no es preguntarle directamente ¿eres cristiano? Porque como nos dijo el pastor Colin, eso sería como preguntar ¿eres una buena persona? Una mejor pregunta, una pregunta más estratégica puede ser ¿has recibido el Espíritu? ¿O ¿vive el Espíritu de Dios en ti? La forma en que alguien responde a esa pregunta puede revelar muchísimo acerca de sí misma. En realidad eso revela si han entendido el Evangelio o no. Y mi pregunta es, ¿tú lo has entendido? ¿Has comprendido lo que Pablo está diciendo en su carta a los Gálatas? De eso se trata esta serie, Entendiendo el Evangelio. Verás, el Evangelio no se trata solo de que nuestros pecados hayan sido perdonados y de tener una entrada al cielo. También trata de cómo nuestras vidas son transformadas aquí y ahora, de cómo podemos decir no al pecado y crecer en el fruto del Espíritu. Si quieres volver a escuchar este mensaje o cualquier otro mensaje de la serie Entendiendo el Evangelio, visita abrelabiblia.org de manera que puedas escucharlos o suscribirte a nuestro podcast. Y como solemos hacer en nuestros programas, queremos destacar un recurso de abrelabiblia.org que estamos seguros bendecirá tu alma y te equipará para servir mejor al Señor. Se trata de un curso en video impartido por el pastor Colin, titulado Ten cuidado de la doctrina. Colin, ¿puedes compartir con nosotros el corazón detrás de este recurso y por qué lo creaste? Por supuesto. El curso toma su nombre de las palabras de Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, donde le advierte, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El objetivo de ten cuidado de la doctrina es ayudarte a comprender bien las doctrinas básicas de la fe cristiana, para que puedas liderar y servir a otros. La palabra doctrina significa simplemente enseñanza. La doctrina reúne lo que Dios ha dicho en las Escrituras. La enseñanza responderá a estas tres preguntas fundamentales que están en la raíz del Evangelio. Primero, ¿quién es Dios? Segundo, ¿cuál es el problema de la humanidad? Y tercero, ¿qué ha hecho Dios al respecto? Estas respuestas son tan importantes que hemos creado un curso completo en video para abordarlas. Esperamos que muchos creyentes y equipos de liderazgo de la iglesia lo puedan ver. Mi oración es que adoren al Señor de una manera nueva a medida que comprenden mejor quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Así que para tomar este curso, por favor visita abrelabiblia.org/cursos. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Cuando la iglesia dice que tus pecados han sido perdonados y que el cielo ha sido asegurado por la gracia, ¿eso te da permiso para pecar? Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos la respuesta a esta importante pregunta.